Amén. Corazón sagrado de Jesús, vos ponemos toda nuestra confianza, teniendo los dones de nuestra fragilidad y esperando los dones de vuestra bondad. Según el poder de nuestro amor, acorde de nuestra vida y el sostén de nuestra vida, la revelación de nuestras faltas y la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio de la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Ok, vamos a. Hoy nuestro enfoque va a ser la humanidad de Cristo. Entonces, recordamos lo que hemos dicho acerca de la conveniencia de la encarnación. Se alejó de Dios en el pecado, ahora se acerca de nuevo a través de la unión con la persona divina en Cristo. Y además vemos ejemplos de sus virtudes practicados en forma humana. Entonces, mucha conveniencia en la encarnación, en particular a través de su humanidad, pero requiere que su humanidad es real y completa, íntegra, no solamente una apariencia o no una mezcla ni parcial. Entonces, cuando rezamos cada domingo en el credo, que no deben ser solamente palabras que recitamos o cantamos, pero este contexto que estamos estudiando nos puede ayudar a rezar mejor. Por ejemplo, cuando decimos en el credo, encarnatus es de Espíritu Santo, ex María Virgen, et homo factus est. Y nos sentamos que se encarnó por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre. Hay mucho contenido en esas pocas palabras. Entonces, siempre podemos seguir meditando. Ok, cuando decimos que Cristo tomó una naturaleza humana completa, entonces primero Santo Tomás pregunta si tiene un verdadero cuerpo. Santo Tomás tiene en mente herejías, ahora vamos a mencionar esas herejías, pero para los primeros cristianos especialmente fue algo un poco escandaloso, no para los cristianos, sino para el mundo en ese tiempo, fue un poco difícil de aceptar de que Dios hubiera tenido carne. ¿Por qué? Pues todos sabemos de que nuestra carne se enferma, tiene sus debilidades, se envejece, entonces sentimos sus dolores. Entonces, cuando pensamos en la perfección de Dios igualmente, ¿cómo es posible que va a ser limitado con carne? Y además, cuando pensamos en nuestras pasiones, de que nos enojamos, tenemos lujuria, envidia y todo eso, entonces, eso tiene sí una conexión muy íntima con la misma carne. Entonces, si pensamos que es algo pronatural con la carne, entonces parece ser algo que no conviene para un Dios. Entonces hubo personas que pensaban que, el cuerpo de Jesús es una apariencia nomás, como es una ilusión, de que realmente como una holograma, algo así, ¿no? Pero tenemos evidencias que no puede ser,
por eso Cristo, sabiendo que iba a haber esas dudas, por ejemplo, dice, incluso después de su resurrección, ¿no? A Santo Tomás, ¿no? Que tocaran las heridas. ¿Eh? Y tenemos otros momentos, muchos momentos en el Evangelio de también Cristo está intentando a mostrar muy evidentemente que su carne es real, no solamente cuando sangra, cuando sufre, ¿no? Pero que come con los apóstoles, que llora, que tiene otras emociones, entonces que su carne, su cuerpo es real. Y es conveniente e importante porque, bueno, el pecado es debido a la flaqueza de nuestra carne. Entonces necesitamos ser redimidos en la carne, porque cuántos pecados nacen de los deseos que brotan pues, de la naturaleza carnal, ¿no? Diferentes concupiscencias que tenemos. Luego, eso es una refutación de una herejía que se llama docetismo. Docetismo, que decía que Cristo solo parecía hombre. Y de hecho la palabra viene de griego, dokain, que significa parecer, al parecer. De hecho, docetismo es como una forma de algo más grande que podemos llamar gnosticismo. No sé si hay... y digo, es parte de un movimiento más grande que se llama gnosticismo. Gnosis también es griego y significa ciencia. Entonces, y gnosticismo es una herejía muy recurrente. Toma diferentes formas en cada época. Entonces, su esencia es de que hay una ciencia, un conocimiento especial. Entonces, nos dicen una parte, y está bien para los normales. Pero si queremos ser más como indoctrinados o expertos, entonces necesitamos encontrar esta gnosis especial y no vamos a revelar a todos. Entonces es interesante como eso, por ejemplo, tiempos modernos tiene su apariencia en ciertas revelaciones privadas, ¿no? De que, bueno, si tú no sabes de esta revelación, no vas a tener todo el cristianismo, pero nosotros tenemos el secreto. Y en este caso, el secreto es de que Cristo solo aparece hombre. De hecho, el gnosticismo también es muchas veces dualista. Dos. Entonces, en vez de unir, es dividir. ¿Sí? Y también hay muchas formas de ese error que vamos a ver, pero en su esencia es carne mala, espíritu bueno. ¿Sí? Entonces todo lo que es carnal es malo. Y eso también seguimos viendo en una forma rara hoy en día. Porque por un lado somos muy materialistas, ¿sí? Pero también somos muy dualistas. De que lo que hago en mi cuerpo no importa para mi alma y mi espíritu. Cuando la tendencia del cristianismo es siempre unir y integrar. Entonces cuando escuchas algo o alguien que piensa de esa manera en sus formas extremas,
como los maniqueos, decían que hay un Dios bueno y hay un Dios malo. La carne es producto del Dios malo y el espíritu de Dios bueno. Entonces, había sectas incluso que prohibían la procreación, ¿no? Porque pues estamos atrapados en un cuerpo. Entonces, porque queremos atrapar más espíritus. Entonces, cuando todos reconocen eso y ya no hay más procreación, la humanidad va a quedar totalmente degradada. ¿Okay? Obviamente hay muchos problemas con esto. ¿Okay? Muchos gnósticos consideraban que la materia era mala o inferior, ¿okay? Y solo el espíritu es puro. ¿Okay? Por eso no podían aceptar que Dios verdadero se hubiera encarnado realmente, tomando un cuerpo. ¿Okay? Entonces, su vida visible para ellos, su nacimiento, su sufrimiento, su muerte, fue una delusión sensible para los hombres, ¿no? Como un ángel que puede aparecer en apariencia sensible, todo lo que hizo Cristo para ellos fue una ilusión, una visión, no más. Obviamente eso trae muchos problemas. Por otra versión de eso, decía que lo que tenía Cristo no fue un cuerpo carnal o material, sino un cuerpo etéreo, celeste, como de una sustancia no material, sino otra cosa que existe en los cielos, ¿no? Entre las estrellas, que era común en ese tiempo de pensar que hay en el cielo, el cielo etéreo. Bueno, eso niega la realidad de la encarnación. Si Cristo no asumió un cuerpo real, no fue realmente hombre. No hay hombres con cuerpos ilusorios, ¿no? O etéreos. Entonces, para que sea hombre de verdad, tiene que tener un cuerpo de verdad. Y además, Dios los hizo con esa naturaleza que tiene espíritu y cuerpo. ¿Cómo vamos a decir que es malo? Solo que es debilitado, tenemos que sanarlo. Y además, si no tuviera un cuerpo real, significa realmente que no pudiera haber muerto. Y si no muere, no hay sacrificio, no hay redención. Estamos perdidos. La cruz sería solamente una apariencia de teatro, excluye la economía sacramental. Piensen en eso, ¿no? Porque si aceptamos que materia es mala, ¿cómo vamos a recibir la Eucaristía, que es material? Y los demás sacramentos. Este error, de hecho, está presente en el primer siglo. Porque parece que San Juan escribió su Evangelio con este tipo de gnosticismo y docetismo en mente. Porque hay algunos, bueno, San Juan que nos da varios detalles, por ejemplo, su lenguaje cuando relata el discurso sobre el plan de vida es muy sensible, ¿no? Muy gráfico, porque, por ejemplo, cuando dice Jesús que tiene que comer carne, no es solamente comer, realmente es masticar, ¿no? Entonces es como muy gráfico en ese sentido. También en una de sus cartas, San Juan también dice, refiere a lo que nuestras manos han tocado, ¿no? Lo que hemos escuchado y visto y nuestras manos han tocado. Es decir, que vivimos en medio de esta realidad, no es un sueño. Dice, por ejemplo, Juan, primera carta de San Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. San Ignacio de Antioquía, también del primer siglo, que denuncia este error
tenemos una carta de él de 107, por ejemplo, donde dice, sufrió verdaderamente, como verdaderamente resucitó. Y luego, posteriormente, hay concilios con Nicea y Macedonia que afirman que la verdadera humanidad de Cristo con cuerpo y alma real. Entonces, docetismo es una herejía. Luego, si preguntamos eso de su cuerpo, Santo Tomás necesita preguntar si asumió un alma de verdad. Porque también hay errores. Hay otra herejía que se llama apolinarismo. Que dice que el verbo sustituyó el alma. Que Cristo no tuvo alma, solamente el verbo. Pero bueno, la doctrina católica es que Cristo asumió una naturaleza completa que requiere cuerpo y alma, los dos al mismo tiempo. Porque igual, si no tuviera alma, no sería humano. Y por un lado podemos ver cómo llega uno a esa conclusión, a esa idea de que no hay alma sino el verbo sustituye, porque ¿qué hace un alma? Un alma piensa, desea, ama, todas esas cosas que vemos en Cristo que hace de manera tan perfecta, mucho mejor que nosotros. Entonces, parece que el verbo está tomando el lugar que un alma tuviera en una persona humana. Pero, bueno, como dije, por lo mismo necesitamos que tenga alma con todas sus potencias para ser un ser humano, un hombre de verdad. Entonces, apolinarismo es otra herejía que surgió en el siglo IV por uno que se llamaba Apolinar de la Odisea, murió en 390, era obispo, era amigo de San Atanasio, pero llegaba a un exceso de celo contra el arrianismo. Es fascinante como vemos cómo en la iglesia hay corrientes que van de un extremo al otro. Se dice Chesterton que la ortodoxia es tan fenomenal porque siempre está buscando ese equilibrio, ¿no? Moviendo por aquí, por allá, siempre derecho, ¿no? Parado, no cayendo por este lado o por otro lado, sino evitando errores a cada rato. Entonces, arrianismo fue la herejía, tal vez la peor en la historia de la iglesia, que decía que Cristo no era Dios, sino el máximo de las criaturas y fue como adoptado por Dios para ser el Mesías. Entonces, en la reacción a eso, Apolinar dijo, insistió, sí, tiene que ser Dios, tan Dios es que no tiene alma humana. Entonces, inclinando más hacia el otro lado. Entonces, decía que el logos, el verbo, asumió un cuerpo y solamente un alma sensitiva. Es decir, como tiene un animal, pero no racional, no un alma racional. Es decir, no un alma humana, pero solo lo que tiene un animal para animar su cuerpo. El verbo divino ocuparía el lugar del alma espiritual humana, porque de hecho había corrientes en filosofía que decía que nosotros tenemos tres almas: alma racional, sensitiva
y vegetativa, para diferentes funciones. Así, el logos sería el principio de todo pensamiento y decisión en Cristo. Pero el problema es no solamente que eso niega su verdadera humanidad, pero no hay entonces unión completa de naturalezas y no son actos humanos que hacen. No es una decisión humana que entonces tiene mérito para la humanidad. Sería más bien una naturaleza híbrida. Y bueno, la Iglesia condenó este error en el primer concilio de Constantinopla 381, afirmando que Cristo tiene alma racional y cuerpo verdadero, y que las dos naturalezas permanecen íntegras y distintas en una sola persona divina. Y la teología sigue pensando en esas cosas, afirmando después, para que quedara muy claro, de que si tiene esa alma humana verdadera, pues significa que tiene una inteligencia humana, además que el verbo tiene la inteligencia divina. Entonces hay dos inteligencias, por así decirlo, Cristo, y además dos voluntades. Porque la voluntad, la inteligencia pertenecen a la naturaleza. Entonces la naturaleza sería incompleta sin tener ambos poderes. Y aquí es importante mencionar que han visto los carteles que he puesto acerca de divina voluntad, y es parte de la importancia de tener cuidado con eso, porque precisamente es el error en que parece caer o tiende hacia ese error cuando habla de tener la divina voluntad. Pues bien, Cristo tiene que conformar su humana voluntad a la divina voluntad. Entonces, no es que se fusionen porque se elimina uno, sino hay dos que trabajan en conjunto. Entonces, yo veo ese lenguaje muy peligroso, y si no es explícitamente herético, suena, o sea, fácilmente puede interpretarse de manera herética, especialmente si empezamos a aplicarlo a nosotros, porque si habla con ese lenguaje, ¿no? De yo puedo tener o poseer la divina voluntad. Bueno, ¿cómo entiendes eso? Porque si es en el sentido de ya no tener mi voluntad humana, porque la voluntad divina hace el trabajo de mi voluntad humana, ni en Cristo existía eso, mucho menos en nosotros. Bien. Ok, sigue Santo Tomás. Entonces, preguntando si fueron asumidas todas las partes de la naturaleza humana al mismo tiempo. Tal vez suena obvio, pero, y sí, por supuesto, cuerpo y alma fueron creados y asumidos simultáneamente en el instante de la encarnación. ¿Qué estamos evitando en afirmar eso? El alma de Cristo no estaba flotando allí en el aire esperando el momento de la encarnación. Entonces, hay una distinción aquí que es importante, porque el verbo sí existía desde toda la eternidad, pero Cristo no existía desde toda la eternidad. Cristo empezó a existir en un momento específico en la historia, en la plenitud del tiempo, como dice la Escritura, y es cuando Dios creó toda su naturaleza humana. También hay teorías que dirían, por ejemplo, ¿cómo es que Cristo no luego asumió una parte o no siempre tenía todas las partes de la humanidad? Por ejemplo, cuando sufría, tal vez no era realmente
humano en ese momento, porque un humano puede sufrir en ese momento, no, pero su naturaleza es íntegra, completa y permanente. Asume no hubo un momento en que el cuerpo o el alma existieran sin el verbo. Y eso es la doctrina de la unión hipostática. La unión hipostática ocurrió simultáneamente en un instante, asumió todo, y perfectamente desde el primer instante. También pregunta Santo Tomás si el verbo asumió el verbo la naturaleza humana mediante el Espíritu Santo. Porque así decimos en el credo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? De que el Espíritu Santo fue la causa instrumental, un instrumento como una pluma, por el cual el verbo asumió carne en el seno de la Virgen María. Pero no significa, porque luego se interpreta mal, el Espíritu Santo no es el Padre de Cristo, ¿no? Se casó, aunque hablamos místicamente de que María es esposa del Espíritu Santo, pero hay que distinguir entre el lenguaje místico y el lenguaje teológico, porque lo teológico tiene que tener más precisión, mientras el místico es un poco más fluido para nuestra oración. Pero el Espíritu Santo es instrumento, pero la divinidad completa, la naturaleza de las tres personas, es la causa eficiente. Y obró la concepción virginal como instrumento. Pero la encarnación es obra trinitaria, como dije la vez pasada. Todo lo que Dios hace fuera de la Trinidad es obra de toda la Trinidad. Aunque por nuestro conveniente está encima de todo mérito. Además, Cristo no existía antes de la encarnación. La encarnación es un acto libre por Dios, y fue merecida por María. Hay que tener cuidado con eso también, porque nuestro afán de alabar a la Virgen, también hay a veces algunos que hablan místicamente en esos términos, pero si nadie puede merecer la encarnación, tampoco la Virgen María, a pesar de todos sus méritos, aunque su aceptación, su fiel fue condición dispuesta por Dios. Dios decidió hacerlo y dispuso que sería a través de su consentimiento. Pero eso es diferente de que su consentimiento fue tan poderoso que como forzó o obligó a Dios que se encarnara en su vientre. Es una distinción pequeña, pero importante. Bueno, la vez pasada hablamos del voto de la encarnación. Algunos puntos más aquí. Sí, entonces ya vimos que Cristo asumió tanto el cuerpo como el alma. Entonces, el alma tiene todos los aspectos de un alma racional. Entonces, tiene una inteligencia, porque sin inteligencia no hay alma racional. Lo que no se asume no se sana. Entonces, inteligencia humana verdadera, pero subordinada a la divina sabiduría. Eso es también bonito porque
nosotros. Nosotros tenemos que subordinaar nuestra inteligencia, especialmente siendo mucho más débil que la inteligencia de Cristo, porque la inteligencia de Cristo, porque tenía una naturaleza perfecta, era lo máximo que puede ser una inteligencia humana, pero se subordinó completamente a la sabiduría divina. Luego viene la ecuación en eso, y bueno, más adelante vamos a hablar de diferentes misterios de la vida de Cristo, pero luego, si tenía una inteligencia humana perfecta, y eso desde su encarnación, y aquí hay un misterio grande porque nosotros no nacemos con una inteligencia ya completamente desarrollada, pero tenía desde el principio no solamente la visión beatífica, sino la perfección de los poderes humanos, solo que optó por aprender por experiencia, porque es normal que hombres aprenden por experiencia. Entonces no nació hablando, sino tenía que aprender. Y por eso dice en el Evangelio, por ejemplo, cuando está perdido y guiado en el templo, y dice, en Cristo creció en gracia y en sabiduría. Un poco misterioso, porque como si es Dios, ¿cómo va a faltar gracia? Como que, y si es Dios, ¿cómo va a faltar sabiduría? Pero en cuanto a su naturaleza humana, y esas perfecciones que se desarrollan a través de experiencia. Ok, su carne que asumió también fue mortal y pasible. Es decir, pasible es capaz de sufrir, de pasión. Pasio de latín. Capaz de sufrir. Pero aquí también tenemos un misterio porque acabamos de decir que su naturaleza humana es perfecta. Pero muerte y sufrimiento no es parte natural de la naturaleza humana. Es una consecuencia del pecado original. Entonces, él eligió someterse al sufrimiento y la muerte. Mientras nosotros no tenemos opción, es parte de la herencia de Adán, pero la perfección de su humanidad le hubiera dado libertad, ¿no? Hubiera quedado exento de la necesidad de sufrir, pero eligió asumir también las debilidades que son consecuencias del pecado para poder redimir del pecado. No fue corrección, no fue necesidad real, pero no fue corruptible por pecado, y por eso su muerte fue libre, no tenía que morir. Y así dice que nadie me quita la vida, yo la entrego. Entonces, libremente se sometió a los que querían hacer violencia a su cuerpo, de tal manera que para cualquier ser humano es capaz de causar muerte, pero se sometió a eso libremente por favor a nosotros. Hay también algunos errores herejías que negaban de que Cristo realmente sufrió, fue una ilusión, o de que fue sustituido en algún momento. Porque los musulmanes tienen una idea así que no fue Cristo, porque para ellos Cristo, Jesús es un profeta, pero que fue Judas que sufrió en su lugar. Entonces quien murió en la cruz no fue Jesús, sino hubo un cambio. Pero bueno, no quedamos redimidos por Judas. ¿Qué otras debilidades asumió Cristo? No asumió ningún defecto que implica imperfección moral o intelectual.
pero sí asumió varias cosas que nos debilitan en la experiencia normal, como cansancio, ¿no? Como tristeza, como temor, como sorpresa. Pero lo que no asumió fue ignorancia culpable, es decir, un tipo de ignorancia que le puede causar a cometer un pecado material porque no sabe lo que implica. Solamente la ignorancia, como dije, que requiere experiencia para aprender, ni concupiscencia desbordada. No, a veces ven películas y quieren mostrar a Cristo como enamorado como María Magdalena. Pero Cristo no sufrió pasiones de ese tipo, desordenadamente. No cometió ningún error. Asumió pasiones naturales, eso fue de la naturaleza completa. Entonces, cuando pensamos en ira, en esperanza, en tristeza, son pasiones del alma que nosotros también tenemos. A veces pensamos que siempre son malas porque pues, muchas veces la ira nos causa pecar, pero tiene una función real y buena y que vemos en el caso de Cristo, es decir, con todas las pasiones. Y eso va a ser también verdaderamente hombre, solidario con nosotros, no fue culpable de pecado. Murió por los pecados, pero no tenía culpa. Entonces eligió tomar en nuestro lugar las consecuencias de la culpa del pecado. ¿Asumió todos los defectos corporales del hombre? No todos. Por ejemplo, algunos defectos que son efectos de pecado, como enfermedades o deformidades. No tenemos ninguna indicación que se enfermó Cristo, ¿no? Porque tuvo deformidades, como dedo o algo así, ¿no? Porque no contiene al cuerpo del verbo. Pero sí defectos corporales como hambre, sed, cansancio, dolor, sufrimiento y muerte. Porque ciertas enfermedades o defectos repugnantes que obstaculizaran su misión. Su misión de predicar y morir por nosotros no hubiera conveniente si hubiera muerto de COVID. 12 años, algo así. No hubiera llegado a la cruz. ¿Asumieron todas las potencias del alma? Sí. Toda la facultad humana también tenía. Y entonces su naturaleza es completa. Bien, voy a mencionar algunas otras herejías contra preguntas hasta acá. ¿Sí? Pero si no la mereció, sí fue elegida por su mérito. Esa es una pregunta. No digo respecto a lo que son musulmanes, pero me confundió allí. No pensaba que Sí, sufrió, pero los musulmanes no, por eso no somos musulmanes. Sí, dicen que previstos los méritos de la Santísima Virgen, ¿no? De que ella mereció los favores que Dios le dio por la paternidad divina, etc. Sí podemos decir eso, pero la encarnación como tal, no. Ella es diferente. La encarnación es la obra de salvación y eso es referente a su papel en esa economía de salvación. Pero
respecto a la voluntad de Dios, dijo usted que la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo se conformó a la voluntad de Dios. Sí. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Porque el lenguaje, la manera de hablar de eventos de divina voluntad que he escuchado y leído, parece, seguro que ellos van a decir, no es que estamos diciendo, pero suena o puede ser interpretado de que básicamente la voluntad divina toma posesión o que suprime la voluntad humana, o se fusiona para completamente dominar la voluntad humana. Y eso quita de la voluntad humana su ejercicio, porque si no ejercemos algo humano, entonces no hay crédito para la humanidad. Entonces, es una distinción bastante importante y fácil de confundir, porque cuando sometemos, hay una diferencia, ¿no? De si tu esposo quiere casarse contigo, y te ata con cuerdas y esposas y todo eso, y te lleva presa, estás obligada, entonces no estás eligiendo. Pero si tú estás de acuerdo también y conscientes, en cierto sentido muchos de los aspectos van a parecer igual, vas a ir con él, vas a obedecerle, vas a honrar, etc. Pero lo estás haciendo con libertad y eso tiene valor, mientras si eres secuestrada, pues no estás ejerciendo nada, entonces es muy diferente el asunto. Entonces, lo que es erróneo del lenguaje de la voluntad es que parece decir que alguien que acepta esa doctrina, entonces puede básicamente perder su voluntad humana para tomar, porque dice, poseer la voluntad divina. Entonces eso es problemático, la expresión es problemática, porque no poseímos la voluntad divina, sino obedecemos la voluntad divina y es muy diferente. Sí, claro, no, así como la Santísima Virgen, hágase tu voluntad, ¿no? Eso tenemos que estar diciendo constantemente, pero no es que nunca la voluntad divina va a tomar posesión de tu voluntad para que tú ya tienes que tomar decisiones. ¿Otras? Ok. Quiero mencionar algunas otras, no hay una más aquí, que se llama adopcionismo. Okay. Que fue el hombre adoptado por Dios. Y hay dos apariencias de eso, una forma antigua del siglo II y luego resurgió en el siglo VIII en España. El error nace de intentar preservar el monoteísmo, reduciendo la divinidad de Cristo. Es decir, que también es un deseo de evitar lo que puede parecer a algunos como un panteísmo o politeísmo, porque, bueno, si lo ves nada más como musulmanos, es decir, que Dios está en el cielo y aquí está Cristo y decimos que es Dios, dos dioses, ¿no? Tenemos que preservar el monoteísmo. Entonces están diciendo que, bueno, Dios se quedó ahí arriba, nació este hombre muy bueno, muy perfecto, y lo adoptó y lo inspiró en un
el Espíritu de Dios, como el arianismo también. Entonces, van a escuchar personas, eso es como resurge el modernismo, es decir, que Cristo descubrió su misión divina, ¿no? En su bautismo se dio cuenta, soy elegido por Dios, en vez de ser concebido como persona divina, con naturaleza humana. Y entonces su divinidad sería participada por orar. E incluso la idea es que puede haber otros instantes de eso. Si somos muy buenos, participamos de la divinidad y somos parecidos o iguales a Cristo. Algunos dicen que fue esa adopción ocurrió en el bautismo o en la resurrección, por ejemplo. Pero eso es incorrecto porque niega la unidad personal del Verbo encarnado, destruye la filiación natural del Hijo, reduciéndola a una relación extrínseca de gracia o de mérito. En el fondo equivale a una forma de nestorianismo, dos personas unidas moralmente, ¿no? Si Cristo no es hijo de Dios por naturaleza, nosotros podemos ser hijos de Dios por adopción, pero solo Cristo es hijo de Dios por naturaleza. Entonces, su redención pierde su valor infinito, porque solo un ser infinito puede hacer actos con valor infinito. Entonces, es muy importante mantener eso. Entonces, por eso el principio de Nicea dice en su fórmula engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Luego en 724 se afirmó el principio de Frankfurt de Cristo es hijo de Dios por naturaleza, no por adopción. Su humanidad es asumida por el Verbo eterno, no unida moralmente a Él. Y bueno, luego vamos a ver más herejías. Ok, quiero recalcar entonces la importancia de la humanidad de Cristo, la verdadera humanidad de Cristo tiene para nuestra teología sacramental. Porque, bueno, y por muchas cosas, ¿no? Entonces, espiritualmente, decimos que la humanidad de Cristo es instrumento de la divinidad. Entonces, tomó humanidad para usarla como instrumento de nuestra redención. Y de enseñanza también, enseñamos, por ejemplo, palabras humanas, similar a como nosotros podemos usar un instrumento, una herramienta, etc. Pero sigue siendo su humanidad instrumento para nosotros, para alcanzar la divinidad. Entonces, hubo una controversia, que resurge en varios momentos de la humanidad, pero en los tiempos de Santa Teresa de Jesús, cuando recuerden que es el siglo XVI y está ya en vigor la revolución protestante, y los protestantes rechazan muchos ritos católicos porque dicen que es muy corrupto, mezclado con paganismo y no es puro. Entonces había esta tendencia que también influyó en la iglesia, por bien y por mal, pero de purificar la religión. Y a veces esa purificación llegó a tal grado de que todo lo que es muy humano o muy carnal es una impureza. Bueno, claro, hay cosas humanas que son impuras, pero no la misma naturaleza. Entonces, había unas escuelas de oración
que decía que está bien pensar en Cristo como un rey cuando eres principiante, ¿no? Necesitamos ver imágenes de él. Pero ya cuando vas avanzando, ya debes de pensar en la humanidad de Cristo. Eso es para principiantes más. Necesitamos ascender a la divinidad. Entonces eso significa que no debes de dedicar su pasión. Ni siquiera leer sus milagros, porque ya pasamos eso, y ya es un poco de gnosticismo, de que vamos a trascender la ciencia normal para alcanzar algo más secreto y divino. Y Santa Teresa insistió de que no, jamás, de que la humanidad de Cristo es instrumento para nuestra santificación en todas sus etapas. Entonces, sí conviene de siempre regresar a considerar a Cristo en toda su humanidad, no deteniéndonos en su humanidad y olvidando su divinidad, porque a veces encontramos esa tendencia también en tiempos modernos, ¿no? De que vamos a ignorar sus milagros o solo vamos a verlo como una persona muy buena. Eso es erróneo. Pero Cristo es instrumento de nuestra salvación. Y entonces hay un carácter sacramental. La humanidad que Cristo es el medio visible y tangible por el cual la divinidad se comunica al mundo. Y uno de mis textos litúrgicos favoritos es en el prefacio de la Navidad, ¿no? Dice que se encarnó para que a través de las cosas visibles seamos pactados al amor de las cosas divinas, ¿no? Arrebatados hacia las cosas de arriba. Y eso es la economía sacramental. Que Dios sigue dándonos cosas tangibles que representen mucho más que son. Podemos detenernos en lo material, tangible, pero también podemos amar a todo lo material si lo vemos en su relación con Dios y lo amamos en la orden establecida por Dios. El pecado es solamente cuando hay desviación o desordenación en eso. Es muy bonito y una mentalidad muy católica. En Cristo la divinidad toca la materia sin destruirla. La humanidad se vuelve instrumento perfecto de la gracia. Cristo es causa de la gracia para nosotros. Porque es instrumento de gracia, porque su humanidad está llena de gracia y de sanidad. Eso se llama la gracia capital. Cristo como cabeza de la humanidad, cabeza del cuerpo místico. Entonces, la gracia que nosotros tenemos en efecto empieza en Cristo y fluye de Él hacia nosotros. Y como afecta, viene de esa gracia capital que es en Cristo, que también perfecciona todas sus facultades y pasiones. Entonces, en Cristo encontremos, por ejemplo, una guía santa, una tristeza santa, una sabiduría santa, pero en su grado máximo. Entonces, ese es modelo para nuestra vida, que nosotros también podemos tener tristeza, ira y esperanza santa y no siempre desordenada, porque se purificó todo. Padre Antonio Roy habla más acerca
sobre la santidad de la humanidad de Cristo. Santidad de la humanidad, porque obviamente Cristo es santo porque es Dios, no hay más santidad que la santidad divina, obviamente, pero también su humanidad es santificada. ¿Okay? Podemos distinguir de diferentes momentos o grados. ¿Okay? Tres clases de dones que el alma de Cristo posee desde el inicio. Lo más importante es la gracia de la unión hipostática, que es única y irrepetible. ¿Okay? Solo existe en Él, no es accidental ni moral, sino sustancial, que es la base de toda su santidad, toda su obra, toda su perfección. Pero además de eso, Cristo alcanzó su grado máximo posible. La santidad alcanza en Cristo su grado máximo posible en una criatura. Cristo, no el verbo, pero Cristo como encarnación, recuerden, es una criatura. Su cuerpo y su alma son reales. Entonces, ¿qué tan santo puede ser una criatura? Lo que vemos en Cristo. Su alma está totalmente transformada por la caridad, siendo el modelo y la fuente de toda gracia para los hombres. La plenitud de gracia en Cristo no es estática, sino comunicativa de su plenitud todos hemos recibido, dice la Escritura, ¿no? Y luego tiene Cristo dones preternaturales y carismas. Entonces, donde más escuchamos de dones preternaturales en Adán y Eva. En la justicia original, ellos gozaban de dones que ya no conocemos, pero dones de su creación. También Cristo tiene eso, goza de inmunidad frente al pecado, de ciencia perfecta y dominio sobre sus pasiones. Que es una consecuencia de la caída, de que hay desorden en el ser humano y decimos con San Pablo que no hago lo bien que quiero y hago lo malo que no quiero, porque hay esa batalla en nosotros. Pero Cristo no tenía eso. Posee además una sabiduría infusa y la visión beatífica. Luego vamos a hablar más precisamente de su ciencia, pero la visión beatífica es lo que queremos tener después de la muerte, que Cristo tenía en cada instante de su vida desde su concepción. Cristo embrión en el seno de María estaba en la plenitud de gozo del cielo. De ahí nunca no veía el rostro de Dios. Y eso influye y ordena todos sus actos humanos según la voluntad divina. Cristo, entonces la naturaleza humana es elevada al máximo grado de su divinidad, porque se convierte en un instrumento de la divinidad para salvarnos. Y hay entonces una coherencia interna y hermosa en el plan divino, porque así como un hombre, Adán entró al pecado, a través de Adán entró al pecado en la humanidad, por otro hombre, Cristo debía tener la redención, pero es un hombre unido a Dios mismo. Por eso decimos que hay dos hombres que son cabezas de la humanidad, Adán, y por eso heredamos la consecuencia de su pecado. Pero Cristo vino para rehacer la raza humana, entonces es un segundo edad, también siendo cabeza.
Y por eso hablamos de gracia capital, capital es cabeza, ¿ok? Entonces, del año pecado de Cristo viene gracia. Podemos aplicar todo eso a nuestra vida espiritual, siempre meditando en la hermosura moral de la humanidad santísima de Cristo, en él contemplamos la expresión visible del amor de Dios, ¿no? Muchos estudios sobre eso, pero con los gestos normales de la humanidad, ¿no? De que Cristo, siendo niño, dio un beso a su mamá, entonces realmente el beso de Dios hacia María, y tantas otras cosas. Es el modelo perfecto del hombre santo, todas las virtudes, el ideal para toda la vida cristiana. Y cuando tenemos gracia que fluye de Él como cabeza, entonces somos realmente una extensión de Cristo. ¿Preguntas? Ese momento especial de la vida santa, cosas que son muy humanas, ¿no? Porque nosotros pasamos todos los días constantemente por esas cuestiones humanas. ¿Cómo uno va distinguiendo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? mis alegrías, mis enojos, mis iras, cómo las puedo yo ir acercando más pues hacia el poder de nuestro Señor y cómo alejarlas de desorden, pues? Bueno, tenemos el ejemplo de Cristo, entonces podemos preguntarnos qué haría Cristo en esa situación. Un pensamiento clásico. Luego en la vida de los santos también vemos como alguien muy unido con Cristo maneja esas pasiones en la realidad humana en varias circunstancias. Y bueno, más filosóficamente, si entendemos nuestra naturaleza como una jerarquía, entonces tenemos el cuerpo, el alma, y tenemos en el cuerpo pues las pasiones que salen de reacciones corporales, y tenemos en el alma el intelecto y la voluntad. Y lo que debe suceder es que la voluntad manda las pasiones. Las pasiones de hecho deben secundar la voluntad cuando es bien orientada. Y la voluntad siempre sigue la orden del intelecto, y la fe ilumina el intelecto, de la caridad. Caridad sostiene la voluntad. Entonces, en la economía de salvación queremos que eso sea el caso, de que tenemos pasiones, sabemos que son desordenados, pero luego tenemos una voluntad que es convencida por gracia, para hacer lo que debe, solo que demanda hacer el intelecto, pero que el intelecto decide qué mandar hacer, siempre por la luz de la fe. Y cuando tenemos todo eso en orden, entonces empezamos a acercarnos al modelo de Cristo. Pero lo que suele pasar en la vida real es que la fe nos dice qué hacer, pero luego como no hacemos tanto caso, porque vemos otra luz. La luz de mi soberbia, la luz de malos consejos. Entonces, no está completamente iluminado el intelecto por la fe, sino hay otras cosas influyendo. Luego, la voluntad que debe de tomar sus órdenes solamente del intelecto, en vez de mandar las pasiones, es ser influenciado por las pasiones. Y dices, sí sé que
mi intelecto dice que debo de rezar, pero mis pasiones dicen que tengo sueño. ¿No? Entonces, ¿qué prevalece? Puede ser la pasión muchas veces, por mi pasión de egoísmo herido, está teniendo más influencia que la luz de la fe. Entonces, pues reacciona con una ira que no viene de arriba, sino de abajo. Y bueno, en el examen de conciencia queremos estar siempre conociéndonos, cada uno conociéndose más, y es prestar atención de dónde vienen las influencias principales. Pero cuando todo está en nube así, eso es cuando nos acercamos o estamos dejando que Cristo sabe nuestras pasiones y que funciona bien. Porque lo que debe hacer, en vez de tener pasiones que te dicen, no, cuídate más, no te levantes todavía a pensar, así. Debemos de tener pasiones que dicen, pues, un santo coraje para interceder por tal causa o para dar buen ejemplo. Entonces, en vez de una distracción o pasión, es un factor motivante que nos ayuda a hacer lo que manda en la fe. Pero después de mucha lucha de sanación. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Padre, si nuestro Señor Jesucristo estuvo desde el seno de la Santísima Virgen María contemplando a Dios, ¿qué pasó al momento de entrar en la cruz así de golpe? No, también nunca dejó de tener la visión, porque el verbo, recuerda que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero si decimos que por un momento puede dejar de tener la visión beatífica, es como quitarle algo esencial de su divinidad. Dios no puede dejar de ser Dios. Pero lo que explican los teólogos es que hay varios momentos en que Jesús, igual cuando decimos que no tenía que sufrir, pero eligió sufrir por amor a nosotros, también hay varios momentos en su vida donde la parte inferior de su alma, es decir, en el lugar de las pasiones más bien, entonces permitió que se escondiera la visión beatífica de esa parte. La luz no pasó hasta allá, no tuvo todo su afecto. Podemos ver una semejanza de eso cuando pensamos en su transfiguración, que comenta de que el gran milagro de la transfiguración no fue tanto de que brillaba como el sol, más bien es darnos cuenta que todo el resto de su vida se escondía. Eso es más milagroso, porque por naturaleza toda la santidad divina debe de brillar a través de su humanidad, pero se escondió. Entonces, me parece que estaba impidiendo, porque igual, cuando vemos en Getsemaní, ahí vemos ese conflicto, que es a veces problemático entender, que por un lado podría pedir que le pasara el cáliz, y en un mensaje después dice, pero no según mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que si sus pasiones estaban como abandonadas a su condición. Y claro, por naturaleza, las pasiones, si nos enfrenta la muerte, cuando sentimos en riesgo de morir, aún la persona más fuerte va a tener muchos miedos y va a suceder cosas en tu cuerpo que ni quieres, ¿no? Pero es una reacción biológica. Entonces, todo eso Jesús permitió que sucediera en su pasión y en otros momentos, cuando en realidad toda esa luz de la visión beatífica hubiera tenido todo su efecto, pues, ¿por qué temer morir? Porque
estás en la compañía con Dios, pero en cuanto hombre, quería mostrarnos que también le costó. Y ahí también es donde vemos ese juego, por así decirlo, entre la tendencia de la voluntad humana que nunca dejó de operar para que tenga esa lucha y luego se conforma a la voluntad divina. ¿Okay? No fue fácil, fue lucha, pero sí se hizo. ¿Okay? Entonces así decimos teólogos que en ciertos momentos Jesús quiso que no penetrara toda la luz de su visión beatífica hasta la parte inferior de su alma. ¿Algo más? Yo también. ¿Sí? De la pregunta que hizo, bueno, voy a hacer comercial. Ahí en la librería hay un muy buen libro, porque la verdad es que yo me di cuenta que a veces estamos en la lucha de que, por ejemplo, si eres iracundo, si eres chismoso o lo que sea, pero lo quieres hacer y fracasas y no, se siente uno muy mal. Y en ese libro yo vi que creo que es basado en San Francisco de Sales, en su mística, y ahí dice cómo aprovechar tus pecados para santificarte. Y es rendirte, o sea, realmente, pues nosotros, yo digo, no somos nada, o sea, nosotros no podemos lograr absolutamente nada más que con la gracia de nuestro Señor. Y entonces cuando yo tenga una caída, ay, pues yo debo de súper espantarme porque eso ya es como un, ¿cómo se llama? Prejuicio, cuando ya es como un prejuicio, y ahí, bueno, todavía no lo sabe, tenemos las primeras hojitas, pero ahí dice que es una manera de que yo me rinda, que me dé cuenta de que de verdad soy un nada y que solamente puedo lograr todo con la gracia de Dios y que las caídas no las debo de superflagelarme cada vez porque yo no puedo lograr nada, es como irte, cada vez que caes y te convenciendo otra vez, la verdad, yo no sé si lo voy a lograr, ¿verdad que sí? Pero la verdad sí se lo recomiendo, está muy bueno ese libro y así más o menos se llama, cómo santificarte a través de tus pecados. El arte de aprovechar nuestras faltas. ¿Cómo aprovechar los pecados? ¿No es el arte de aprovechar nuestras faltas? Sí. Sí, nuestras faltas. Sí. Muy bien. El Sí, arte de aprovechar. hay varios escritos de santos que nos ayudan en eso. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho se llama La tristeza de Cristo. Es por Santo Tomás Moro. Un poco difícil su estilo por la época, pero el santo lo escribió cuando estaba en la cárcel esperando su muerte. Entonces aprovechó para identificarse con Cristo en sus momentos de tristeza, pero como no pensamos mucho en tristeza como algo santo, pero como Cristo quiso tener tristeza, pues tiene una manera, una aplicación buena y siempre vamos a estar expuestos a sentir tristeza, pues ¿por qué no la santificamos con Cristo? ¿Algo más? Benedicción de mi volente, Padre, de mi y Espíritu Santo y descienda sobre los hermanos siempre. Amén.